Nos vamos al José Amalfitani, donde se iban a medir el Vélez de Guillermo Barros Esqueloto contra el Gimnasia El Pata Pereira, con todo lo que significaba también para Guillermo y Gustavo estar enfrentando al club de sus amores desde lo futbolístico, lo que fue de esos penalcitos. Todo, ¿no? Fino. Gariano no ha cobrado cosas tan groseras y esto... De este formato también, que es que muchos van a tener la posibilidad de seguir sumando y otros Obvio, no. claro. Por ejemplo, Ábalos. Ábalos se terminó. Aún con VAR era para revisión. Estaba bien anulado, claro, pero Sí. si lo en algún momento había sido un delantero y goleador indiscutible para el equipo que en su momento lideraba Gustavo Quinteros, que no pudo pasar de ronda ahora con su Independiente. Atención a esta patada que va a recibir Manu Lanzini de Enzo Martínez. El árbitro hace gesto pelota, todo pelota. No, pero en la cámara queda clarísimo que hay una plancha brutal. Pudo haber lesionado de verdad al equipo de River. En una jugada como las que ya hemos visto a lo largo del fin de semana. La de Ayrton Costa, que no fue sancionada. Claro. Y faltaban 5 minutos. Gimnasia con un hombre menos. Y Vélez, que lo peloteaba a más no poder. Había reproches hasta para los jugadores. Sí. Es un clima de época también. ¿La mandaba a la tribuna? No lo podían creer. Increíble. Estaban como locos en las tribunas del José Amalfitani, el barrio de Liniers. Buenas noches. Bueno, te quería consultar qué análisis haces así en momento, en caliente, de lo que fue esta derrota y eliminación de Vélez. Bueno, en lo deportivo, en lo que tiene que ver con respecto al partido de hoy, prácticamente nosotros manejamos la pelota, el partido, pero no pudimos nunca generar una situación o muy pocas situaciones claras de gol como para empatar el partido y estar emparejado en el resultado. Pero me pareció que fue un partido donde nosotros lo dominamos y nos faltó quizá, lo que nos ha faltado quizá en los últimos partidos, tener un poco más de claridad en los últimos 15, 20 metros. Y bueno, también hay veces que llegás una o dos veces y haces el gol y empatás o ganás. Y nosotros estos últimos partidos, incluso hoy, tuvimos esa situación clara, 1 o 2, y no tuvimos la oportunidad de marcar el gol y bueno, perdimos. La verdad era inesperado, algo inesperado. En la previa, esto ya fuera de lo futbolístico, inesperado. Creo que el equipo había hecho un torneo muy bueno para llegar más lejos, desde lo futbolístico lo había mostrado. Pero bueno, estas instancias son como lo había hablado la semana pasada, que es un campeonato aparte, es un error y perdés y te quedas afuera. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches, Ramiro para Gambetta. Bueno, como vos acabas de decir bien, hicieron muy buen torneo, capaz en las últimas fechas les faltó poquito para conseguir las victorias. Hoy le merecían, creo que el empate a lo último. ¿Con qué pros te quedás del torneo? ¿Y qué sentís que le falta a Vélez para capaz hoy en este partido conseguir el empate y no estar dependiendo de centros y capaz alguna jugada mágica? Creo que nos faltó quizá eso en los últimos partidos, en los últimos 15 o 20 metros, tener más claridad y poder tener más opciones de gol, porque en cuanto al manejo de pelota lo hacíamos bien, o el dominio contra el rival en lo futbolístico lo marcábamos. Quizá debiéramos trabajar un poco más en poder demostrar todo lo anterior, después tenga resultado con los goles. ¿Y cuál era la otra pregunta? No, ¿qué sentís que les faltan para capaz conseguir algo más rápido y no depender? No, después los centros, viste, el rival al perder un hombre también se metió muy atrás y no nos daba la posibilidad de mover al rival en otro espacio del campo y tener espacio sobre el final en los últimos metros, entonces tenés que recurrir un poco al centro de costado. A mí no me gusta el centro por el centro, me gusta el centro con intención, que por momentos lo tuvimos y por momentos retrasamos demasiado ese centro por miedo a que sea un centro más, pero a veces el rival se había metido en zona defensiva totalmente y le teníamos que entrar de ese modo. Por eso también la entrada de Godoy como 9 fue en los últimos minutos mandar a Magallán, porque ellos ya habían dejado de atacar.
Guillermo, acá Nicolás Larroca. Te quiero hacer 2 consultas. Primero, por un lado, ¿qué opinás del arbitraje de Gariano, que cobró un penal en contra de Vélez? Ha tenido algunas situaciones en las cuales quizás podría haber cobrado otra cosa. Y por otro lado, te quería preguntar ¿por qué fue la decisión de que no entre Diego Valdés titular? Con respecto a lo del árbitro Gariano, creo que dirigió, si él hubiera creído que era penal, está el VAR para corregirlo. Evidentemente todos coincidieron que hubo falta. La verdad que no tuvo influencia. No, para nada. Mirá que soy el primero que se enoja o que se queja, pero la verdad que en este partido no. Lo que sí, se jugó muy poco. En los últimos segundo tiempo de 54 minutos, pudieron 9 de larga y se fueron 23 neto. Se jugó muy poco. Y nosotros somos un equipo que juega y que se corte tanto no nos favorece, pero te reitero, Gariano no tuvo nada que ver con el resultado. No, la decisión de Valdés fue porque quizá en esta instancia necesitábamos no tener tantos jugadores de tenencia como lo habíamos hecho en los partidos anteriores entre él y Manu. También alguna situación física que creíamos que no estaba al 100%, entonces decidimos que contar con él en los últimos minutos si lo necesitábamos. Guillermo, a tu izquierda, Natalia Jiménez Picio para Fortín Popular. Hoy lo vimos a Mamana muy adelante, creo que tuvo los goles más claros que todos los delanteros, a pesar de que uno fue anulado y el otro fue a las manos del arquero. Y en otras veces adelantaba y hemos visto que le han dicho no, volvé. ¿Hasta dónde le dijeron que vaya y hasta dónde no? No, había situaciones que él se largaba, como la semana pasada lo hizo Quirós, que está bien que se suelte, de repente porque la jugada lo lleva, son buenos jugadores, Mamana tiene muy buena técnica, tiene buena lectura de juego, y estaba bien que llegara a situación de gol, pero hubo una que pateó de muy lejos, donde creo que ese nerviosismo que era malo contagiar. Lo bueno era seguir jugando como nosotros podemos jugar. Nosotros jugamos bien, generamos la situación a través del juego como lo hicimos todo el año, y teníamos que insistir de esa manera. Y si nos toca perder, va a ser de esa manera, jugando al fútbol. No pegando, no tirando pelotazos, no peleando, no. Vamos a tratar de poner a Vélez lo más alto posible jugando, porque tenemos jugadores para jugar bien. Y creo que lo hemos hecho durante gran parte del torneo de muy buena manera. Guillermo, acá, Lautaro Paganucci para Vélez 670 y Super Vélez. Buenas noches. Buenas noches. Cuando Vélez clasifica a los playoffs, afirmaste en una conferencia de prensa acá mismo que Vélez había roto una barrera en lo que respecta a la confianza y la actitud. ¿Considerás que hoy influyó en el resultado del partido la falta de confianza y actitud de los jugadores o fue meramente futbolístico? No, creo que no hubo falta de confianza de actitud, para nada. Creo que el rival se encontró con un gol a los 10 minutos, no sé, a los 12 minutos, no sé, ahí. Defendió ese gol, nosotros tratamos lo buscamos permanentemente, no fuimos un equipo que no intentó, que no buscó, que no luchó. Creo que se vio actitud, pero no pudimos. Nos ganó Gimnasia cerrándose defensivamente, cerrando los espacios. Y te reitero, en este fútbol tan parejo y con un equipo que está tan claro que se va a defender lo que consiguió con el penal, y tenés 2 o 3 situaciones como por ejemplo la de Monzón y no la haces, es difícil empatar el partido, pero no creo que haya sido por falta de actitud o por falta de ir a buscarlo. Creo que sin ser de una manera futbolística superior al rival, intentamos, buscamos, nos llegamos a empatar y punto. No hay otra, creo que no hay otra razón. No voy, por lo que vos me preguntás, no creo que haya sido así. Guille, ¿cómo estás? Maxi de Vitalemus para Radio Ciudad, en Deportes de Vélez. Quizás me vas a decir, me limito mucho más al funcionamiento de mi equipo y no mirar a los de afuera, pero los de afuera también tienen un plus para seguir avanzando, ¿no? a las siguientes instancias. Cuando baje un poco más la espuma y proceses este momento, estaría bueno bien analizar qué hicieron los demás equipos como que vayan avanzando ronda tras ronda y quizás aprender de eso para que cuando venga el nuevo torneo puedas aplicar lo mismo. Sí, sin duda que
viendo, estudiando a los rivales o estudiando situaciones deportivas, aprendés. Obviamente que algo malo debemos haber hecho. De hecho, en la jugada del penal, seguramente que hay una situación defensiva que cometemos un error y que permite que el jugador llegue a posición de estar mano a mano con el arquero, pero la pelota se le iba, no le quedaba a él. Pero sí, hay muchas cosas siempre por mejorar, incluso en la derrota o en el triunfo hay cosas que te ayudan a crecer y bueno, todavía quedan 6 meses del año, ahora va a haber una pausa por el Mundial, pero tenemos todavía cosas por luchar. Guillermo, acá atrás, a tu derecha. Elson Moyano, para vos, Fortineras. Preguntarte, Vélez hoy tuvo 17 corners a favor, no pudo aprovechar ninguno. ¿Te preocupa esto de que Vélez no pueda aprovechar las pelotas paradas? Hoy fueron centros o muy cortos o muy pasados. ¿No se busca otra variante de jugadas preparadas o otro estilo? Sí, se busca. Durante el torneo hemos hecho jugadas preparadas, hemos tirado, pero después del análisis del rival creíamos que era conveniente poner la pelota en el área de Gimnasia, donde fundamentalmente en el primer tiempo ganamos 3 o 4 veces muy claras, en el segundo tiempo también, que la tapó el arquero, la tiramos fuera del arco. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches. Acá Manuel Chasco para Relatores Continental y Splendid. No sé si tomaste nota de cómo quedó descolgado el Gimnasia Grima de la Plata en la faceta ofensiva, porque estaba Nacho Fernández con Aumendi y Torres y quedaban mano a mano en muchos pasajes, sobre todo cuando todavía eran 11 contra 11, contra Mamana, Magallán y Baeza, y daba la sensación de que quedaba demasiado descuidado defensivamente Vélez. De hecho, la jugada que deriva en el penal queda, más allá que fue penal de Joaquín García, volviendo detrás, quedó mano a mano. No sé si habías tomado nota de que Gimnasia iba a plantear esto así. Y por otro lado, en cuanto al armado del plantel en lo que se viene, ¿hay una idea de buscar algún jugador de 1 contra 1, un win, un estilo de lo que era Machuca, Maher, Carrizo, para lo que viene? Siempre y cuando, teniendo en cuenta si es que te quedás hasta fin de año. El tema de refuerzos y demás seguramente lo hablaremos la semana que viene. Nosotros perdimos esos 2 jugadores al inicio del torneo y no tuvimos la posibilidad de reemplazarlos, lo reemplazamos con juveniles o con otras decisiones tácticas. Así que eso veremos cuál es la posibilidad económica del club, que la prioridad siempre van a ser los jugadores inferiores. Con respecto a... Sí, sabíamos que Gimnasia se paraba defensivamente y salía cuando recuperaba rápido. Pero la jugada es un pase de Nacho a Torres, está García, está Mamana y está Magallán. Éramos 3 contra 2, no éramos... Aumendi también. Sí, estaba Torres y Aumendi contra 3 defensores nuestros, porque el pelotazo sale de la mitad de la cancha de Nacho. Sí, estaba García, Mamana, Magallán y Baeza, no estábamos mal parados. Sí, un poco en esa situación, pero hubo otra cosa que le decía. Bueno, a veces la dinámica del partido también te lleva a arriesgar, también por el resultado o por cómo quedó la jugada previa a esa situación, pero sabíamos claramente que Gimnasia ponía 2 hombres y que trataban de seguir rápido con esos jugadores. Guillermo, acá, ¿cuál y cuándo considerás que fue el punto de quiebre para que Vélez pase de estar puntero e invicto a la 10ª fecha para luego quedar eliminado en primera ronda? No, bueno, el punto de quiebre fue cuando perdimos los 2 partidos con Lanús y con Mendoza. Ahí perdimos la punta. Ahí. ¿Desde lo colectivo, desde el juego, pensás que arrancaron a tener las falencias ahí? ¿O pensás que viene desde antes y se venía arrastrando y se arrancaron a mostrar los resultados allá? No, creo que el equipo hizo un muy buen torneo, incluso después de esos 2 partidos. En líneas generales creo que el equipo jugó bien. De repente esos 2 partidos nos sacan la punta y quizá un poco la confianza, pero después tuvimos un partido que podíamos haber goleado con Santiago del Estero acá, con Central Córdoba. Después tuvimos 2 partidos de local, bueno, el empate con San Lorenzo, un partido parejo.
Y después los dos partidos acá con Unión y con Newell's que fueron muy dinámicos los partidos. Quizá los rivales también juegan a veces y te equiparan también, pero ahí fue parejo. Pero creo que quizá queda un poco deslucido el torneo en las últimas fechas, que no pudimos ganar esos dos partidos con Newell's y con Unión, pero también los rivales juegan y también a veces te equiparan. Pero creo que en líneas generales Vélez hizo un muy buen torneo. Si yo no me equivoco, Vélez hoy en la tabla anual está sexto. Entraría a la Copa Libertadores. Sí, dependiendo de los cupos. Son 6. Sí, pero hay uno que va al repechaje. Se había rumoreado que pasaba al 9º. Bueno, pero hoy Vélez está dentro de los 6 que van a la Libertadores. No me parece que sea malo lo que se ha hecho en estos 6 meses, para nada. Y de repente íbamos muy bien y de repente nos tocó perder esos dos partidos, pero confío mucho en el plantel que tenemos. Creo que el equipo, el desafío que tiene es la tabla anual, el próximo torneo. Tiene cosas, entrar a la Copa, creo que el equipo ha hecho un buen semestre. Guillermo, acá, tu derecha. Agustín Roma para Gol de Vestuario. Te quería consultar por la salida de Joaquín García, sacar un defensor para poner un delantero, sumar un hombre más, pero ¿por qué la salida de Joaquín si era Vélez que tanto lo buscaba él para tirar un centro, para encontrar a alguien en el área? ¿Por qué fue la salida de Joaquín? No, podría haber salido cualquier otro, uno tenía que salir y quizá con Andrada por esa zona que ya habíamos practicado con Andrada durante el verano en alguno de los partidos amistosos como lateral volante, quizá nos iba a dar mucha más llegada y vuelta que Joaquín. Y bueno, también es un jugador que quizá en los últimos metros pueda participar más que Joaquín. No, nada más por eso. Guillermo, acá Iván Miquina para Aroma Deportivo. Te quería preguntar especialmente por la reacción del hincha tras la derrota y en el entretiempo. Cantos, silbidos a los jugadores. ¿Qué tenés para decirle a los hinchas? Gracias. No, nada, que la verdad el hincha tiene, tanto sea el de Vélez como el de cualquier equipo, tiene el derecho a expresarse, pero nosotros trabajamos para que Vélez esté lo mejor posible. Trabajamos para ganar hoy, nos ganó Gimnasia y nada más. Después nosotros enfocamos lo que tenemos que trabajar cada semana para poner a Vélez lo más alto y tratar el próximo semestre volver a estar ahí arriba, poder dejarlo a Vélez en una copa, clasificar y jugar los playoffs. Guille, aquí, a tu izquierda, aquí, ¿cómo está? Minuto Deportivo. Guille, vos hablaste 2 conferencias atrás, después del partido frente a Unión, del gran semestre que había hecho tu equipo, remarcaste 2 partidos importantes, primero la victoria frente a Boca y después frente a River. ¿Qué crees que le faltó a Vélez para poder sostener ese nivel que había mostrado a principio de año? Muchas gracias. Creo que lo dije más de una vez durante todo este semestre, que lo que añorábamos era tratar de que en los 90 minutos Vélez sostenga ese nivel que le hizo ganar con River, con Boca, o que hizo ganar otros partidos, o que se destacó tanto por sobre el rival, pero nunca logramos en los 90 minutos sostenerlo. Creo que eso nos faltó. Y hoy la verdad no creo que nos haya superado el rival. Nos golpeó al principio del partido con el penal y se defendió bien y no le pudimos entrar, y cuando le entramos, tanto sea en las pelotas quietas o en los córneres, tuvimos en el primer tiempo 2 o 3 veces cabezazos claros, o después en el segundo tiempo el centro de atrás que no puede definir Monzón. Hubo otro cabezazo pero no sé quién fue, creo que Mamana, Magallán al final. Creo que eso es lo que nos faltó fundamentalmente, lo que te decía al principio, no haber sostenido en los 90 minutos todo eso bueno que generábamos durante gran parte de los partidos, pero no los 90 minutos. Hola Guillermo, pero bueno, con toda la bronca de ustedes, de nosotros, de la gente, creo que todos los chicos te lo preguntaron, creo que Vélez después del partido con Lanús cayó futbolísticamente, levantó con Central Córdoba, que es la gran actuación de Alan, pero hoy noté que nos ganan con actitud ellos.
con actitud y con ganas. Vélez hoy fue tiki-tiki, el primer tiempo no pateamos al arco, el segundo, vos te enojaste con Mamana, porque pateamos muchas veces de 40 metros. No, porque estaba muy lejos la situación, no es que me enojé, lo que quería transmitir era que había que insistir de jugar, tenía que haber movimientos, pasadas por detrás, buscar una pared, buscar una gambeta en los últimos metros, no la desesperada de tan lejos, porque es muy difícil hacer un gol. No, seguramente, y te entiendo, y yo pienso lo mismo. Y soy un tipo que tengo un medio partidario, Velevisión, y soy socio, hincha de Vélez toda la vida. Vi un equipo partido de mitad de cancha para adelante, tiki, pero nos faltó la profundidad. La más clara fue la de Monzón. Y tengo una pregunta personal. Mirá que te banqué de que viniste, te apoyé, el ida y vuelta, y sí, quiero que sigas en Vélez. ¿Vivís diferente los partidos cuando estás Gimnasia del otro lado? No entiendo la pregunta. Vivís los partidos diferentes, porque si en este partido hubiese estado otra camiseta, creo que te echaban a vos, de la manera que vivís el partido. Porque el penal es dudoso, el referí tardó 15 minutos por reloj para echar al jugador de Gimnasia, y te vi tranquilo, te felicito. La verdad prefiero no contestarte. ¿Pero por qué? Nunca me hicieron una pregunta de tan mal gusto. No te hago de mal gusto. Siento que vivís diferente el partido. Ojo, y comparto que me hablas maravilla de Vélez y te sigo bancando. Pero hoy vi un equipo sin actitud en la cancha. Yo, particularmente, perdóname. Está bien, yo te entiendo lo que vos decís. Te reitero, nunca me hicieron una pregunta de tan mal gusto. Y yo no dije de mala intención. Yo te digo, ya está, no tiene respuesta la pregunta. Creo que debuté cuando tenía 18 años y jamás tuve un problema bajo ningún sentido en el fútbol en toda mi vida, y creo que la pregunta está de más, es de mal gusto y no tiene respuesta. Pero ¿es de buena leche? ¿No es de buena leche? Queda tranquilo, no hay problema. Guillermo, acá, Luca Casasio, estamos en vivo para el show de Vélez. Preguntarte qué buscaste con la posición de Aliendro y el ingreso hoy desde la titularidad por ese sector izquierdo un poco más recostado, y por qué decidiste sacarlo en el entretiempo para que ingrese Matías Pellegrini. Muchas gracias. Porque creo que Rodrigo hizo un buen partido, no había hecho un mal partido, pero las necesidades y las urgencias nos obligaban a poner a alguien que tenga más profundidad por la izquierda. Matías no estaba al 100% para jugar 90 minutos, entonces preferimos tener un poco más de equilibrio y tratar de desgastarlo a Matías o usarlo en el segundo tiempo. Y la otra pregunta era... ¿Por qué decidiste sacarlo? No, por eso, porque íbamos perdiendo, necesitábamos empatar y no quería dejar pasar tiempo para nada. Quería tratar de enseguida ir a buscarlo, no darle tiempo a que el partido se vaya muriendo en cuanto a las intenciones, porque sabíamos que Gimnasia se iba a ubicar en una zona defensiva y bueno, esa fue la razón. Guillermo, acá a tu derecha. Acá. ¿Cómo estás? Estamos para el grito velezano. 2 consultas quería hacerte. Primero, es tu segundo octavos de final como entrenador de Vélez y quedaste eliminado en esta misma instancia. ¿A vos como entrenador te preocupa que, a pesar de que sean 2 semestres distintos y con contextos diferentes para Vélez, el resultado sea exactamente el mismo? Y la segunda, consultarte, capaz que es muy temprano lo que te estoy preguntando, pero si ya pensaste en reforzar o si se habló con el cuerpo técnico en refuerzos de cara para el segundo semestre. Gracias. No hemos hablado en cuanto a refuerzos porque teníamos en la cabeza, estábamos enfocados totalmente en estos playoffs, en ver hasta dónde llegábamos. La intención era llegar hasta el final, pero bueno, no se logró. Así que seguramente esta semana nos juntaremos con la dirigencia a hablar un poco, a planificar el futuro. Si me preocupa o no, creo que fue muy bueno lo hecho en las 16 fechas en lo general, ¿no? Haber superado la medida de los puntos pasado el semestre anterior. Creo que el equipo todavía estuvo mejor desde lo futbolístico.
pues no podemos solamente analizar un partido porque ganamos como porque perdimos para el futuro de Vélez. Digo, hay que hacer un análisis global, pero obviamente que no me gusta haber perdido de vuelta en octavo. Creo que estábamos para más y quizá el torneo pasado habíamos hecho un buen torneo, habíamos entrado bien y bueno, de repente nos tocó quedar afuera con Argentino Junior, que era otro buen equipo. Y creo que en este nos quedamos con las ganas de avanzar un poco más porque creo que el equipo estaba mejor que el año pasado. Sí. Última pregunta. Guillermo, a tu izquierda, buenas noches. Iván Levato para Rocangol, Diario El Velezano y el Fortín de Vélez. ¿Es una decepción, es una frustración o es un papelón? Y te pregunto, ¿quién es el máximo responsable? ¿Es el cuerpo técnico o son los jugadores? ¿Con respecto a qué? A la eliminación. Obviamente que siempre el cuerpo técnico asume las responsabilidades. Analizaremos lo futbolístico por qué se dio, dónde hubo errores y demás, pero no creo que merezca un título catastrófico esta situación. Quedamos abierta la posibilidad de pelear en la tabla anual, de pelear un lugar en la Copa. Cuando yo llegué hace un año atrás, el presente era totalmente distinto, se peleaba otra cosa. Así que la verdad estamos dolidos con esta derrota inesperada 100%, pero también ilusionados en el trabajo que se puede hacer, que estamos ahí en esa lucha de copas, de la tabla anual, y vamos a trabajar para seguir poniendo cada vez un poquito más arriba a Vélez, ¿no? Y nos tocó esta, decepción de perder inesperado, pero ya está. No, con lo que sucedió no podemos, solamente podemos aprender, pero no podemos hacer nada, pero sí trabajar en el futuro para tratar de, cuando termine el año, que Vélez haya conseguido cosas importantes para el 27. Gracias, Guillermo. Gracias a todos. Buenas noches.